Bien, estamos de vuelta y en estos minutos que nos quedan, bueno, yo quedé muy intrigado cuando armamos el programa la semana pasada, cuando los temas que íbamos a hablar, bueno, yo quería hablar de dolor de cabeza porque hay algo que siempre, algo nuevo surge y uno siempre aprende algo. Y el doctor me propone, vamos a hablar de los olvidos. Bueno, espero no olvidarme, le dije, espero no olvidarme. Y quedé muy intrigado, ¿no es cierto?, con el tema de los olvidos. Algo que yo particularmente como entidad así la he escuchado muy pocas veces. Uno dice, bueno, empiezo a olvidarme las cosas, no sé si es eso lo que vamos a hablar. Se me ocurrió poner esta imagen por las dudas, pero bueno, somos todo oídos. Bueno, olvidos. En realidad el olvido es una forma coloquial de decir por ahí algún problema de memoria o problema de atención. Nosotros tenemos el aparato que nos permite meter información que está basado en la atención y en la memoria. Nosotros atendemos a algo, esto que a nosotros estamos atendiendo, por ejemplo esta charla, esto la estoy atendiendo y se me está grabando en el lóbulo temporal, en los lóbulos temporales, y esto se graba como memoria. Queda como registrado. Exactamente, queda como escrito y después yo lo puedo evocar, es decir, recordar. Sí. Entonces, las cosas que yo recuerdo, base a mi memoria, las puedo evocar y decir, bueno, ayer estuve en el programa del doctor y charlamos de tal y tal cosa. Eso me quedó grabado en los lóbulos temporales. ¿Qué pasa? Si yo no presto suficiente atención a esto, por ejemplo, podemos estar hablando y mientras usted habla yo estoy mirando acá, allá, pensando en que tengo que hacer tal cosa el día de mañana y eso por no prestar atención no me queda grabado en los lóbulos temporales, entonces no lo puedo el día de mañana evocar. Entonces, si yo no presto atención, no queda grabado en la memoria. Es como que entra y sale, entra por un oído y sale por el otro, como se dice. Esto es lo más frecuente en la población joven, adulta e inclusive es muy frecuente en la población adulta mayor, es decir, mayores de 65 años. ¿Qué pasa? Puede pasar esto, como estuve diciendo hoy en el preámbulo, que me olvidé dónde dejé las llaves, me olvidé dónde dejé el control remoto, los anteojos, el celular. Y es sumamente frecuente porque nosotros al estar dividiendo nuestra atención en muchas cosas, en el proceso de que tengo que hacer tal cosa para el trabajo, tengo que devolverle lo que me prestó mi vecino, tengo que ir a visitar a mis hijos, tengo que pagar las cuentas, hacer esto, hacer lo otro, nuestra atención no está muy frecuentemente focalizada en lo que estamos haciendo. Lo mismo pasa cuando estamos poniendo a hervir el agua para el mate y nos vamos a hacer otras 5 cosas y entonces el agua se nos evaporó, se nos quemó toda. Lo mismo con la comida, se me quemó la comida por ir a hacer varias cosas. Entonces, la idea siempre es prestar suma atención a lo que se está haciendo y si algo pasa por la cabeza, anotarlo y seguir haciendo esto. Porque si no, la atención se nos desvía, hacemos otras cosas y no es que tengamos un problema de memoria, pero sí de atención. De atención. Sí, esto pasa muchísimo si estamos con dolor, porque prestamos mucha atención al dolor. Pasa muchísimo post-COVID. Se vio muchísimo en la población más que nada joven con un COVID leve, que hay mucho trastorno en la atención, en la memoria inmediata y en la concentración. Esto se llama niebla mental post-COVID. La niebla mental. La niebla mental post-COVID. Se habló mucho de la niebla mental. Sumamente frecuente. Sí. Entonces hay por gente ahí hay que la está padeciendo todavía. Exactamente. Sí, hay muchísima gente. Yo veo en el consultorio mucha gente con dolores de cabeza post-COVID, mareos o vértigos post-COVID, niebla mental post-COVID. Es sumamente frecuente y siempre está bueno acudir para ver si estos olvidos, este trastorno de memoria es en sí de la memoria o un trastorno atencional meramente que es mucho más benigno, digamos. Eso siempre está bueno chequearlo. Perfecto. Bien. Eso serían los olvidos. Bien. Hay una cosita que quería comentarte. A mí podría decirte, me salvó Facundo Manes. A mí me pasaba una cosa, estando en mi casa, por ejemplo, con mi esposa, estábamos a lo mejor mirando televisión o estábamos charlando o almorzando, así, los dos solos, y por ahí ella me decía, ¿en qué estás pensando? Y dice, no, nada, en nada. Dice, pero no puedes no estar pensando en nada. A lo mejor yo estaba mirando una película que me gustaba y yo estaba comprendiendo, estaba mirando y no es que estaba, compenetrado.
pero como daba esa sensación de como que no estaba pensando, y realmente no estaba pensando en nada. Claro. Y yo no sabía cómo explicar eso. Y a ver, uno piensa, es como si yo te estuviera hablando y es como que vos haces que me estás atendiendo, pero en realidad no me estás prestando atención. Esa es la sensación que queda, ¿no es cierto? Claro. Y un día lo escucho me acuerdo, hace unos 3, 4 años, cuando Facundo Manes se dedicaba todavía a las neurociencias. Sí. En un almuerzo con Mirta Legrand, él habla de la cajita de nada, de la famosa cajita de nada, y le hace la misma pregunta. Mirta Legrand le hace, ¿qué pasa cuando uno le dicen que no está pensando en nada? Y él dio una explicación, ¿no es cierto?, de que existía una parte del cerebro como que guardaba un cierto resguardo, y uno se concentra en eso, y como que no es que no está pensando en nada, es como que pone la mente en blanco en ese Claro. momento, pero sin dejar de prestar atención al otro. Una cosa muy difícil de... Sí, muy abstracto. Sí, exactamente, pero bueno, él venía con todo este tema de las neurociencias y con toda su formación. Bueno, a mí me salvó porque me dio una solución. Claro, para salir del apuro. No, tiene la cajita de la nada. Entonces estoy en mi cajita de nada. Entonces cuando por ahí me dicen, no me estás prestando atención, no, estoy pensando en nada. Tengo un motivo para hacerlo, ¿no? Claro. Bien, con respecto a esto, como para cerrar simplemente, porque hay preguntas muy interesantes y quiero charlemos un poquito. ¿Qué pasa cuando uno a determinada edad, para saber si tiene relación, ¿no? Digamos, llegada a cierta edad, aunque hoy, a ver, hace unos años una persona de 60 años se consideraba una persona muy mayor por la expectativa de vida que había. Hoy una persona de 60 años es una persona grande, adulta, pero no es una persona vieja, vamos a decirlo. Una persona de 70 años que llevó una vida relativamente normal, se cuidó, una vida sana y que no tuvo ningún padecimiento grave, tiene una capacidad de comprensión tremenda y están muy buenas. ¿Qué pasa cuando dices, bueno, vos te estás olvidando las cosas, pues te estás poniendo viejo, digamos, y es normal que te ocurra? Claro. ¿Es así? ¿Es tan así? Está muy normalizado eso, así como el dolor de cabeza, como dijimos hoy, pero no es así. Los adultos mayores usualmente tienden a tener algunos olvidos benignos, como estuvimos diciendo hoy, que los olvidos benignos son justamente estos problemas atencionales más que nada. O por ejemplo, con el advenimiento de la tecnología, algo más o menos para la edad, normal para la edad entre comillas, es que una persona de 65, 70 años te diga cómo se programa mi microondas, cómo lavo la ropa con este nuevo lavarropas, qué pasa con el auto automático, cómo lo manejo, cómo hago esto, cómo hago lo otro, pero una vez o dos veces con algunas cositas específicas que vos le indiques, esto debería mejorar y debería ya comprenderse. ¿Qué pasa si estas cosas vuelven a ocurrir? O vuelve a pasar, por ejemplo, que una vez se olvidó que el nombre de tal persona, ya conocida, y lo vuelve a olvidar y lo vuelve a olvidar, o vuelven a ser reiterados muchos olvidos benignos, entre comillas, que ya dejan de ser tan benignos. Esto ya no es normal para la edad. Pero sí es normal que algunos olvidos benignos se tengan. Esto sí pasa. Pero son olvidos que uno retrotrae en la acción y dice, tal cosa. Me acordé de que esto era lo que estaba haciendo, esto era lo que buscaba, esta era la persona que vino a visitarme el otro día, creo que le di mal la plata al kiosquero, sí, efectivamente le di mal la plata. Son cosas que uno se retrotrae en sus acciones y ahí se va acordando de que hizo mal las cosas o no se acuerda de tal cosa y las recuerda. O que vos le indiques cómo se usa tal cosa, aprenda. Salvo que por ahí me recordás cómo era este botón, qué significaba, pero no toda la cosa de nuevo, toda la información de nuevo, porque eso sí ya quiere decir que no está almacenando la memoria. Eso ya no es normal para la edad. Una pregunta que ya es personal y que también mucha gente que sabía que venía al programa hoy me lo ha dicho. Me ha ocurrido a mí y a gente que
me ha pedido que te pregunte, por eso te lo pregunto acá públicamente. Por ejemplo, si a la mañana uno le va a hacer un comentario, le va a hacer algo a otra persona, ¿no es cierto? A su esposa, a su compañera, a un amigo, a su compañero de trabajo, y en ese momento no se acuerda qué es lo que le iba a preguntar. Entonces dice, no, yo me esfuerzo, después durante el día estoy tratando de acordarme qué era, hasta que logro acordarme, aunque sea a la tarde, qué era lo que le tenía que decir. ¿Es bueno hacer eso? Sí, porque siempre está bueno justamente volver sobre los pasos y hacer ese trabajo mental de acordarse de las cosas. A ver, si no se acuerda, puede ser tranquilamente que hubo un episodio de desatención o de el multitasking, que se llama múltiples tareas a la vez, y esto nos está dispersando nuestra atención, que por ahí en este momento no los acordamos, pero el día de mañana, pasado, cierto, tal cosa. Está bueno hacer el proceso mental porque eso mantiene todavía el cerebro en trabajo, pero tampoco hay que romperse la cabeza pensando siempre lo mismo y por eso descuidar las otras tareas que se está haciendo, porque eso es como un círculo vicioso. No nos acordamos de esto y tratamos todo el tiempo de acordarnos lo que íbamos a decir, pero perdemos la atención en muchas otras cosas que estamos haciendo y volvemos al proceso de desatención y falta de memoria por desatención, básicamente. Perfecto. Entonces no hay que ensimismarse con eso tampoco. Bueno, Doc, se nos fue la hora. Muy interesante el tema de los olvidos. Yo por lo menos aprendí, espero que a ustedes les haya servido también. Bueno, siempre tenemos algunas inquietudes de nuestros televidentes que nos siguen ya hace 11 años, así que seguramente tenemos algunas preguntas. Yo te las voy a leer y vemos si hay posibilidad de... Hola, doctor Manolo, lo veo siempre. El tema de hoy es muy interesante. Me pasa a hacer... Los mensajes salen así como los envía la gente, así que son textuales. Por ahí hay que buscar la forma para entenderlos, pero lo veo siempre. El tema de hoy es muy interesante. Me pasa hace algunos meses, me da como electricidad en la parte trasera de la cabeza. Como electricidad en la parte trasera de la cabeza. ¿Qué podría ser? Muchas gracias y bendiciones. Esas son las preguntas que vamos a encontrar. Bueno, electricidad en la cabeza, usualmente hay que ver si esto es frecuente, si es muy molesto, si es continuo o es solamente shock de electricidad. Usualmente no hay muchas patologías que lo generen y usualmente tiende a ser generalmente algo que es estrés, ansiedad, variables de lo que es cefalea tensional, que es la cefalea más frecuente y que no es algo que ponga en peligro la vida ni mucho menos, pero estaría bueno que te hagas chequear usualmente con algún neurólogo o algún clínico, porque esto hay que estudiarlo y ver la frecuencia, ya te digo, o la intensidad o la magnitud de lo que podría llegar a pasar. No suele ser algo grave, pero siempre está bueno, más vale permitirnos el beneficio de la duda. Perfecto. Muy bien, sigamos. Hola doctor, buenas noches. Le tengo una consulta al doctor. Yo cuando tuve mi bebé, que tiene 3 años, cuando mi bebé cumplió 20 días, se me congeló el cerebro y veía cosas. Quería saber qué fue lo que me pasó. Es como que a los 20 días del nacimiento algo le pasó. Bien. Ella lo refiere como que se me congeló. Bien. Habrá que interpretarlo. Habrá que ver si esto fue un dolor de cabeza. Habrá que ver si esto se debió a algún trastorno en la glándula hipófisis, que usualmente cuando una mujer tiene un parto no es algo súper frecuente, pero puede pasar de que haya una disminución en el flujo sanguíneo cerebral. Y esto puede generar algo que se llama isquemia, es decir, dificultad o disminución en el riego sanguíneo cerebral en ciertas zonas del cerebro, y esto podría generar por ahí visiones, podría generar dolores de cabeza o lo que a vos te pudo haber parecido como congelamiento, digamos. Esto si no persistió en el tiempo, no hay problema. Siempre está bueno hacerse un chequeo postparto, siempre, y si persistió en el tiempo estaría bueno chequearlo y hacer una resonancia probablemente para ver si hay algún problema ahí. Bien,
Buenas noches, doctor. Mi pregunta con respecto al tema de hoy, mi consulta es, mi papá tenía 78 años. Comenzó olvidándose, como bien lo dijo usted, olvidándose de cerrar la heladera. Tenía alucinaciones. Le diagnosticaron Alzheimer, después dejó de caminar, de comer, hasta que lamentablemente lo llevó a la muerte. Espero pueda responder a mi inquietud. Excelente su programa. Bueno, sí, efectivamente lo que tendría tu padre probablemente sea un deterioro cognitivo, de ahí hay que dividirlo, el tema de alucinaciones, el tema de disminución en sus actividades de la vida diaria, podría deberse a Alzheimer, que es la demencia más frecuente lejos, podría también deberse a algunos otros deterioros cognitivos, algunos otros síndromes demenciales, pero Alzheimer está entre las posibilidades más probables. Más probables. Bien. Buenas noches, doctor. Quisiera preguntar al neurólogo sobre un dolor en la parte de atrás de la cabeza, en el tronco de las venas, seguido de sangrado de nariz. Gran pregunta. El sangrado de la nariz y el dolor de cabeza en la parte de la nuca, casi siempre hay que chequear de presión. Siempre, porque puede deberse a presión alta y es mucho más peligroso que cualquier otro dolor de cabeza. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tomarte la presión. Si tu presión es normal todas las veces que te lo tomes, podemos quedarnos un poco más tranquilos y comenzar el estudio. Pero el dolor de cabeza en la nuca, como dijimos hoy, usualmente se debe a lo que es la cefalea tensional. Si es un dolor lento, molesto, pero que no llega a ser súper intenso, es algo que podés mejorar con alguna medicación como un analgésico, llámese paracetamol, ibuprofeno, entre otras cosas, pero siempre está bueno primero acudir al médico, que se hagan los estudios correspondientes, se vea, a ver mediante la historia clínica si hay algún otro agravante o algún otro problema que podría llegar a desencadenarse con tu dolor de cabeza. Si está todo bien, nos quedamos tranquilos, tratamos el dolor y listo, pero siempre tomate la presión antes. Bien. Hola doctor, ¿cómo anda? Una consulta. Yo tengo mucho dolor en un lado de mi cabeza y muchas veces me marea y me nubla la vista. ¿Qué puede ser? Eso lo dijimos hoy justamente. A ver si aprendió la lección. Eso, exactamente. El dolor en un lado de la cabeza con molestias en la vista, por ahí molestias a la visión de la luz fuerte, de los sonidos, mareos, vértigos, náuseas, vómitos, es equivalente a la migraña. La migraña siempre tiene que ser tratada, no te quedes con el dolor, consultada, porque es muy molesto y tiene tratamiento y casi el 100% de las veces mejora. Bien. Hola doctor Manolo, me suele doler mucho la cabeza. Puede ser por el problema de la cervical que tengo desgastada, gracias. Sí, eso usualmente... Eso es una cosa que se... Sí, que se piensa mucho. Hoy día ya la parte cervical no se considera como algo súper frecuente generador de dolores de cabeza. Hoy día tenemos muchísimos otros dolores de cabeza que son mucho más frecuentes a lo que antes se atribuía a la cervical. La cervical puede generar dolor de cuello, puede generar dificultad en el movimiento de las manos, hormigueo en las piernas, en los brazos, en las manos, pero usualmente el dolor de cabeza es muy infrecuente que sea secundario a la cervical. Habría que chequear a ver si no es un dolor de cabeza tensional, migrañoso o de otra estirpe. Bien. Hola, buenas noches. Tengo 26 años y me olvido muy rápido de las cosas y me da puntadas en la cabeza. Bueno. Gracias. 26 años, ¿eh? Primer diagnóstico diferencial, COVID. Si lo tuviste, es probable de que sea secundario a eso. Si no tuviste COVID, hay que empezar a chequear si estás durmiendo bien, si estás, como dijimos hoy con el doctor, si estás haciendo ejercicio regular, si no tenés un trabajo en el que cambias turnos o que te demanda mucho tiempo, si tomás suficiente cantidad de agua, si te alimentás bien o si estás muy estresado o estresada. Habría que checar primero eso. Y si esto persiste pese a los cambios de hábito, habría que hacer algún estudio como para corroborar. Bien. Hola doctor, una pregunta. Tengo mi nena de 8 años, siempre le agarra dolor de cabeza y de panza. ¿A qué podría deberse eso? ¿A qué se puede deber eso? 8 años. Bueno, los chicos de 8 años hay que chequear por ahí, como dijimos hoy con el doctor, si vos o tu pareja o alguien en la familia tuvo dolores de cabeza o tiene dolores de cabeza,
Los dolores de cabeza de tu hijo podrían llegar a ser migrañosos si tienen la suficiente intensidad y frecuencia para pensar en eso. Los dolores de panza a veces también son equivalentes dolorosos de cabeza. Pueden ser que le duele la panza a su vez que le duele la cabeza, o esos dolores de panza no sean tales, sino que sea náuseas o dispepsia, que es la digestión lenta, secundarios al dolor de cabeza. Eso hay que siempre estudiarlo, haciendo algunos estudios y haciendo una buena historia clínica para saber si es uno u otro. Bueno, acá hay una pregunta que la vamos a poner. Doctor, una pregunta. Tengo a mi mamá de 54 años. Ella por la noche va cada rato al baño y se hace enzima. ¿A qué se debe eso? De 54 años y es bastante general. Habría que ver si tiene alguna enfermedad, si toma diuréticos de noche, si toma antihipertensivos, si es diabética, si tiene insuficiencia cardíaca. Habría que ver si ella siente cuando va a orinar, si tiene ganas, si le dan ganas, o ella puede pasar que se hace encima, se orina encima y no se da cuenta. Y hay que ver el estado cognitivo de ella, si mentalmente está bien, si tiene alguna dificultad para expresarse o para comprender las cosas, o tiene olvidos muy frecuentes, o alguna patología que podría llegar a esto. Pero es bastante amplio y hay que estudiarla de forma interdisciplinaria. Perfecto. Bien, seguimos. Estas están entrando recién. Doctor, ¿qué trastornos produce el estrés crónico y cuáles son sus consecuencias? Bueno, lo hablamos, ¿no es cierto? Sí, bastante. Tenemos que abrir un capítulo del libro para esto, pero el estrés crónico sí, son muchísimos los deterioros que puede llegar a generar. Aumento del azúcar, osteoporosis, ansiedad, nerviosismo, taquicardia, aumento de peso o al contrario, disminución de peso, falta de sueño. Consigo llevan a dolores de cabeza, estados de baja concentración, de baja atención, irritabilidad, mal humor, entre los más frecuentes. Bien. Bueno, acá hay una para mí que me voy a meter en el... Doctor Manolo, muy bueno el programa, siempre lo miramos. ¿Es normal que un bebé de 1 año y 6 meses tosa constantemente, sobre todo cuando juega o cuando salta? No está resfriado ni engripado. Bueno, esto es lo que solemos ver a veces en algo que uno no se da cuenta, pero que son chicos que suelen tener, son alérgicos, suelen tener broncoespasmos. Entonces, a veces, si el broncoespasmo no es muy evidente, la manifestación es la tos. Entonces uno ve que no tiene resfrío, no está engripado, no tiene fiebre, pero está haciendo un ligero broncoespasmo por alguna causa alérgica habitualmente, y la única manifestación es la tos. Yo les recomendaría que vea a su pediatra y eventualmente a un neumonólogo, ¿no? Que sería otra alternativa. Bueno, para el doctor Barisi, interesantísimo el tema de hoy. Doctor, saludos desde Itambé Miní Este. Esta es una señora que nos sigue hace 11 años prácticamente, y ella siempre se diferencia porque pone Itambé Miní Este. Ya la conozco. Un saludo entonces. Saludo. Bien, doctor Manolo, quisiera saber por qué se me adormecen las manos, o mejor dicho, los dedos. Bueno, si puede haber alguna relación. Habría que ver qué dedos son los que se adormecen. Usualmente los trastornos de los nervios de los antebrazos, más que nada, más frecuentes son el nervio cubital, que se atrapa acá, que ha pasado siempre que uno se golpea acá y le corre una electricidad por el brazo. Bueno, ese es el nervio cubital. Usualmente suele atraparse en la región del codo por estar mucho tiempo sentados apoyando los antebrazos y los codos, y eso puede generar que estos dos dedos se adormezcan frecuentemente. Después tenemos el síndrome del túnel carpiano, en el cual hay algo acá que comprime, ya sea por problemas de tiroides, por aumento del peso, sobrepeso, diabetes, hipertensión, sedentarismo, entre otras patologías que pueden generar aumento de la masa en esta zona, y esto genera que estos 3 dedos se duerman. Y después, si se duermen las 2 manos, podría ser cualquiera de estos 2, o podría ser, por ejemplo, algún ataque de ansiedad que genere por ahí, aparte del adormecimiento de las manos, taquicardia, sudoración, sensación de muerte, palidez, entre otras cosas que podrían generar. Y si no, tenemos a la migraña como
capitana del barco, que puede generar muchísimos síntomas, aparte de lo que ya estuvimos describiendo. Pueden ser adormecimiento de las manos, generalmente es de una, pero puede pasar de las dos también. Entonces hay que ver si es solamente adormecimiento de las manos o de los dedos, qué dedos y en qué situaciones particularmente. Perfecto. Pero te cuento que no te podés ir todavía, siguen. Estamos tenemos un rato, las 11, tenemos un estamos. poquito de margen. Bueno, doctor, quisiera saber qué es el síndrome de burnout. Es lo que solemos tener Vamos a mucho. hacerlo rapidito. Sí. El síndrome de burnout es una constelación de síntomas y signos. Como su nombre lo indica en inglés, es cerebro quemado, se llama. Pasa mucho en trabajadores de la salud, pero también se ha extendido en personas que trabajan muchísimo, que no tienen un buen descanso de su labor. La gente que hace secretariado, muchas personas que tienen este constante estrés laboral, y no solo laboral a veces, sino familiar también, en el cual puede haber muchísimos síntomas, de los cuales la mayoría son ansiedad, temores, por ahí palpitaciones, taquicardia, nerviosismo, falta de sueño, es muy importante, dolores de cabeza, dolores corporales, estrés. Todo esto es la constelación de síntomas que abarca el burnout. Y la mejor terapia, digamos, es consultar a alguien de psicología para intentar sobrellevar esta vida tan estresante. Obviamente podemos decir disminuir la vida estresante, pero hoy día es muy difícil. Entonces tratar de charlarlo con alguien que esté capacitado para esto. Minimizar el riesgo. Sí, exactamente. Buenas noches, doctor. Ya van más de 6 meses que tengo un tremendo dolor de cabeza, sobre todo en la parte central, y coincide con que se me ponen los ojos rojos. Cuando me pasa el dolor de cabeza, tardan hasta 2 días en irse en la coloración de los ojos. Bien. Soy Eli y tengo 60 años. Bueno, Eli, ojos rojos, dolor de cabeza, suele ser indicador de presión alta. Hay que tomar siempre la presión. Ante cualquier dolor de cabeza se toma la presión, pero sumado a los ojos rojos hay que tomar la presión. Casi siempre tiene que ver algo. Si la presión en todos estos episodios está normal, habría que ver el tema estrés. El estrés genera usualmente o derrames oculares en uno o ambos ojos, y si no fuese un derrame ocular y la presión está bien y el estrés está bien, hay que empezar a buscar otras causas. Pero entre estas dos causas usualmente se enuclean casi todos los dolores con ojo rojo. Perfecto. Buenas noches, doctor. Se me cayó un ventiluz sobre la cabeza. Se me hicieron 3 chichones. Después de eso, que fue hace unos días, sufro dolores de cabeza que duran 2 o 3 días. Y en ocasiones ni siquiera puedo apoyar la cabeza en la almohada. Los chichones todavía están. Bueno, primero que nada hay que hacer una tomografía para evaluar si hay algún hematoma dentro del cerebro. Y segundo, probablemente esto es muy nuevo, muy reciente el episodio, pero hay muchas veces en los que un traumatismo de la cabeza genera un dolor de cabeza residual que casi siempre es de características migrañosas, como estuvimos diciendo hoy, es decir, una migraña postraumática se llama. Y esto se trata de la misma forma que cualquier otra migraña, pero siempre hay que evaluar primero con una neuroimagen que todo esté bien ahí adentro. Bien. Doctor Barisi, tiemblo cuando duermo hasta el punto de despertarme. Me pasa frecuentemente y yo diría casi todas las noches. Bueno, temblores al dormir pueden ser convulsiones, pueden ser algunos trastornos hiperkinéticos del sueño que son menos frecuentes, pero siempre hay que hacer una neuroimagen y hay que hacer un electroencefalograma para descartar lo que serían convulsiones, pero es algo frecuente. Bien. Para el doctor Barisi, a mi hijo de 4 años, a mi nena de 4 años, le hicieron un diagnóstico de autismo, pero sin hacerle ningún estudio todavía. ¿Es necesario hacerle algún estudio? Bueno, no me quiero meter mucho en el campo del doctor, obviamente. No, yo veo muchos chicos con TEA, con trastorno del espectro autista. Los estudios por sí mismos no nos van a decir él tiene, él no. Lo que hacen los estudios es descartar algo que se llama organicidad, es decir, se hace un laboratorio de sangre descartando la parte orgánica de tiroides, vitaminas, proteínas, sangre, etc. Se hace un electroencefalograma o en su defecto un mapeo cerebral
para ver si el cerebro está aún inmaduro. Pero lo más importante lejos es la historia clínica, lo que el neurólogo le pregunta a la madre, al padre y evalúa en el niño, y una valoración con una psicopedagoga. Siempre se solicita un test A2 o un test ADIR, que son los test específicos para lo que es autismo, pero siempre estas cosas tienen que estar por lo menos para decir el diagnóstico es tal. Se puede suponer, pero siempre se tiene que hacer estos estudios para decir el diagnóstico es tal. Perfecto. Doctor, muy bueno el programa como siempre. ¿Qué me puede estar pasando que a la mañana me levanto casi siempre mareado y después de un par de horas recién me recupero? Bueno, esto es bastante frecuente. Hay que ver si se acompaña de dolores de cabeza, por ejemplo. El mareo, si sos una persona sedentaria o con sobrepeso o tenés alguna patología cardiovascular, hipertensión, diabetes o has tenido alguna ACV o algo por el estilo, hay que ver y preguntar a tu pareja si dormís con alguien, es si roncás. Hay que ver si no tenés lo que se llama síndrome de apnea y hipopnea del sueño, es decir, que no dormís bien, roncás, se te tapan las vías aéreas y eso genera hipoxigenación cerebral, te microdespertás, es decir, te despertás sin estar despierto varias veces en la noche y eso inhibe que tengas un buen sueño. Y al día siguiente te sentís fatigado, cansado, con dolores de cabeza, etc. Y si no, hay que ir por otro lado, si no tenés ninguno de estos factores de riesgo, y hacer un estudio de sueño, sería la idea, o ahondar más en los síntomas, a ver si no ha sido, por ejemplo, un episodio convulsivo, que el posictal, es decir, el después de la convulsión, te puede generar cansancio, dolores de cabeza, fatiga. Y si no, haber alguna otra causa que te pueda estar generando esta fatiga o por la que no dormís bien. Bien, vamos con la última. Si no, nos apagan la luz. Sí. Acá está. Para el doctor Barisi, ¿por qué motivo una persona puede tener convulsiones? ¿Tiene relación con el daño cerebral? Sí, supongo que tiene un daño cerebral y que como secuelas tiene convulsiones. Es la interpretación que hago a la pregunta. Podría ser, ¿no? Sí, desde el vamos, cualquier daño cerebral, si estamos hablando de un niño pequeño, cualquier daño cerebral, cualquier inmadurez cerebral o la gran mayoría puede tender a generar convulsiones. De ahí en adelante tenemos muchísimas causas, desde muy severas a de convulsiones, 20, 50 convulsiones por día, a una convulsión cada 6 o 7 meses. Todas tienen distintas causas, pero la inmadurez cerebral y el daño cerebral producido en el parto, en el embarazo, en la fecundación o en lo que es el periparto, tienen mucho que ver si hay, por ejemplo, hipoxigenación o retardo en el crecimiento intrauterino o alguna infección de la madre durante el embarazo o problemas con forceps, por ejemplo, malos partos prolongados con hipoxia fetal. Todo tiene que ver mucho con las convulsiones. Bueno, no fue la última. Doctor Barisi, a mi papá, yo las leo tal cual llegan, a mi papá, 79 años, le diagnosticaron Parkinson rígido. ¿Qué me aconseja como dinámica para ayudarlo? Parkinson tenemos dos variables así muy a grosso modo, la que es a predominio tremónico, es decir que tiembla más que lo que está duro y lento. La que más se nota, ¿no es cierto? La más pomposa, digamos, la que más se ve. Y después la otra es que es a predominio rígido asinético, se llama, es decir que está más rígido, más duro y más lento, y con la cara un poco más pesada, como sin mímica, digamos. La del rígido asinético, que es la que tiene tu papá, es la menos frecuente y por ahí es la que tarda un poquito más o es un poquito más trabajosa de mejorar con la medicación. Lo que se puede hacer siempre es kinesiología, desde el vamos, medicación, si tiene ya 74 años. 79 años. 79 años, sí. Ya hay que hacer levodopa, que es un reemplazo de la dopamina por vía oral. Para mejorar justamente, porque en el Parkinson lo que hace falta es la dopamina, entonces darle dopamina por vía oral y siempre intentar por ahí con algunas terapias alternativas como mindfulness o yoga, que anda muy bien en el tema de trabajar la elasticidad de las articulaciones, que es lo que está disminuida en los pacientes con Parkinson. Bien. Bueno, buenas noches, doctor. No se va a ir todavía. Tengo episodios de vértigo
¿A qué puede deberse? ¿Hay alguna manera de prevenirlos? Muy bueno el programa como siempre. Muchos saludos al doctor Barisi. Gracias. El vértigo... Ese nos faltaba, ¿eh? Nos faltaba el vértigo. Sí. Siempre hay vértigo en el consultorio. El vértigo tiene muchísimas causas. Habría que ver en qué momentos ocurre. Si ocurre cuando girás la cabeza en la almohada, o cuando te agachás a atarte los zapatos o a agarrar algo de la alacena, es lo más frecuente. Es el vértigo paroxístico posicional benigno. Y eso se puede... no diría prevenir, porque muchas veces no se sabe por qué pasa, pero tiene que ver algo con los oídos. Entonces, no lo voy a explicar todo, pero es una piedrita que se escapa del lugar donde está y empieza a dar vueltas por el oído interno y generando falsa sensación de movimiento. Esto es lo que se hace en el consultorio, es una maniobra para volver a reposicionar esta piedrita para que no ocurra más el vértigo. Si es otra clase de vértigo, siempre en el examen físico se puede dilucidar a qué se debe y se puede tratar en forma acorde, pero casi siempre lleva rehabilitación vestibular, alguna que otra medicación y si hace falta alguna maniobra para reposicionar los otolitos, que son estas piedritas. Perfecto. Bueno, creo que hemos cubierto, cumplido. Sí, bastante, hemos cumplido, Bueno, yo quiero darles, primero agradecerle al doctor Pablo Barisi por su predisposición a venir hoy, y realmente hemos aprendido muchísimo. Te das cuenta de la cantidad de preguntas que la gente participa mucho. Pues yo siempre digo, a veces hay mucha gente que mira este programa, la mira gente de toda la provincia, de alrededores también, pero también la mira gente de todos los niveles. Y hay algunos para los cuales este es el único acceso a la salud que tienen, o por lo menos a ver algo de la salud, ¿no es cierto? Y bueno, yo antes de terminar el programa y reiterando mi agradecimiento al doctor, les quiero contar el por qué yo le decía al neurólogo itinerante, ¿no? Realmente es asombroso lo que está haciendo y creo que es muy bueno para que todos ustedes sepan que el doctor es de San Ignacio, vive en San Ignacio, trabaja en el Sanatorio Boratti y yo no sé cómo hace, pero yo le voy a dar una buena noticia a todos ustedes que nos están mirando de toda la provincia. A él lo pueden encontrar, solamente tienen que averiguar los días, pero yo me tomé el trabajito de hacerle un listado de todos los lugares donde él trabaja de lunes a sábado prácticamente. Bueno, en Posadas está en el Sanatorio Boratti. Yo no sé cómo hace, no sé. En Apóstoles lo van a encontrar en el Sanatorio Gauto y en la Asociación Civil Pequeño Mundo. En Alem, en la Clínica Integral. En San Ignacio, en el Centro Médico San Rafael. En Jardín América, en Prevenir Salud. En Oberá, en Ceneuro. En Puerto Rico, en la Clínica IMSA, una clínica muy conocida. En San Vicente, en el Sanatorio San Marcos. Y vamos un poquito más allá todavía, ¿no es cierto? Aristóbulo del Valle, Oasis, Campo Grande, en la Clínica Sartori. En Bernardo de Irigoyen, en el Centro de Kinesiología Integral, en Puerto Iguazú, que me dijo que es uno de los lugares donde más trabajo tiene, ¿no es cierto? En la Clínica Centro, y en Banda, para terminar de vuelta ahí ya entre las piedras preciosas, en Corpo Sano. Realmente no sé cómo lo hace, porque esta es su rutina de lunes a lunes. A sábado. De lunes a sábado. En Banda atiendo los de lunes a sábado. Sí. Todos los días viajando y viendo gente. Siempre. Entonces, todo esto que estuvimos viendo, las dudas que quieran sacarse, o sea, no hay que venir a Posadas necesariamente. El doctor va muchísimo al interior. A la puerta de su casa. A la puerta, exactamente. Una cosita así, digamos, es un delivery de neurología. Sí, me olvidé de decirle. Sí. Si no me van a matar. Alem en la Clínica Integral Koch y bien. San Vicente en el Sanatorio San Marcos. Perfecto. Son los últimos. Perfecto. Bueno, cumplimos con todo. En la de Dorotea Koch. Sí, con Dorotea Koch, exactamente. Perfecto. Bueno, creo que con esto se pueden quedar tranquilos. Tienen neurólogo en toda la provincia. Pablo, realmente un placer haberte tenido. Espero que estés cómodo. Hemos aprendido muchísimo. La gente nos acompañó mucho. Recuerden que este programa lo pueden volver a ver el sábado al mediodía. Se repite, se dan diferido. Mañana a la noche va a estar subido a nuestro canal de YouTube, Los Consejos de Manolo Riera.
y seguramente el doctor también en sus redes va a tener la posibilidad de pasarlo e incorporarlo a su a todo su blog, ¿no es cierto? Así que, bueno, agradecido a ustedes como siempre por la colaboración, agradecidos también a la gente que nos acompaña desde hace tantos años y al doctor que se hizo un tiempito de este recorrido por la provincia, por este tour que hace, para venir a compartir una horita y media de programa, como yo le dije que iba a ser 1 hora, con todos nosotros. Así que gracias, doctor, muy amable. Gracias a usted. A ustedes, como siempre, gracias por estar ahí y les deseo una muy buena semana. Si Dios quiere, el martes, minuto después de las 9 de la noche, estaremos con un tema de interés general por la salud, por el bienestar de nuestros recién nacidos, nuestros niños, adolescentes, adultos mayores y también de nuestros viejitos. Que tengan una muy buena semana.